Carlos, ya estoy por aquí. Ah, ya ahí está Julián. Estábamos preocupados, Julián, no te veíamos. ¿Cómo estás, Julián? Qué gusto Un de saludarte. gusto, Carlos, ¿cómo vas tú? ¿Qué cuentas? Aquí estamos, Julián, estamos junto con 181 Sí, docentes que son además dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y que están muy expectantes porque le hemos dicho que tú nos vas a dar una conferencia respecto de un tema tan trascendental, tan importante como a qué tienen que ir los niños a la escuela. Y estábamos precisamente en el tema técnico y vamos a compartir esto para hacerlo público también para los colegas de todo el país que quieran escuchar y ver, por supuesto, tu ponencia. Así es que te dejamos, Julián, muy agradecido por tu extraordinaria voluntad, siempre disponible, siempre dispuesto. Mientras tratabas ahí de conectarte, yo recordaba que también hemos tenido la fortuna de tenerte por acá en Chile en más de alguna ocasión, por allí recorrimos algunas comunas. Así es que un gusto verte, Julián, ahora lamentablemente solo por esta vía, pero bueno, son los tiempos en que estamos. Y ahí está el Facebook, en el chat, está el Facebook a través del cual vamos a transmitir para todo Chile. Hugo lo estaba pidiendo, así que ahí está el link, ¿ya? Así es que, Julián, te dejamos la palabra y muy agradecido en nombre del Colegio de Profesoras y Profesores, te damos la bienvenida y te reitero los agradecimientos por tu gentileza y por tu extraordinaria disposición para poder compartir con los colegas de la Asamblea Nacional esta importante eh, conferencia, esta importante plática, este importante diálogo que vas a tener con ellos. bueno, pues un gusto. ¿Tú me permites compartir la presentación? Por supuesto, Entonces, para mí también es un honor. He estado con Carlos por varios países de América Latina. Nos hemos encontrado en eventos en México, en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela y en Chile. Es un gusto poder volver a estar contigo y con todos los dirigentes del Magisterio de Chile. Yo sé que ustedes están en la pregunta en la que estamos los maestros de América Latina, es cómo volver a una presencialidad si los gobiernos no crean las condiciones. Yo sé que esa es la pelea y la tarea fundamental. En Colombia hemos insistido en que el Internet es parte del derecho a la educación y que si no se garantiza, no es posible realmente que se cumpla ese derecho. Sin embargo, en el día de hoy, yo quisiera insistir en una reflexión de carácter más pedagógico. Yo sé que aquí acaba de salir mi correo porque fue lo que estuve, pero ahí van a ver un poco una reflexión de tipo pedagógico que he preparado y que tiene que ver con lo siguiente. La pregunta que yo me he hecho, pues en buena medida a lo largo de mi vida, es cuál es el impacto de la escuela, hasta qué punto la escuela modifica o no las estructuras que tienen los niños, los jóvenes, para pensar, para comunicarse. Entonces, la pregunta que les quiero dejar hoy en esta reflexión es si después de ir al colegio, los niños, los jóvenes que están a cargo de ustedes modifican sus estructuras para pensar o no. Si a mí me volvieran a invitar, por ejemplo, al colegio de profesores en un año y hoy yo aplicara una prueba de lectura crítica y volviera a aplicarla un año después, ¿los niveles serían más altos o no? Si aplicáramos una prueba de qué tan empáticos son con los problemas de los otros, de si han desarrollado actitudes democráticas y volviéramos en un año, encontraríamos que la escuela los ha impactado o no. Esa es la pregunta que está un poco detrás de la reflexión que les voy a hacer.
Lo que sabemos es que América Latina está bastante atrás del mundo, pero bastante. Aquí utilizo las pruebas PISA para mostrar que frente a países nórdicos, a Asia, el Pacífico, a Europa Oriental, realmente estamos muy atrás. En el costado izquierdo aparecen los resultados de América Latina y debajo de la línea negra aparece quienes realmente no lograron ser impactados por la escuela. Es particularmente grave en América Latina el problema de las matemáticas. En lectura, por ejemplo, con los datos del 2018, podríamos decir lo siguiente. La mitad de los estudiantes de América Latina no entienden un texto de un párrafo. Tienen lo que se llama una lectura fragmentaria. No captan las ideas. Es el tipo de lectura que debería tener un niño de unos 6 años, pero el problema es que las pruebas se aplican cuando tienen 15. Es decir, ya llevan 10 años en la escuela, ya han aprobado 9 grados, ya han pasado por 50, 60 profes y sin embargo el problema en América Latina de lectura sigue siendo muy preocupante. Y en el otro extremo, en lectura crítica, solo 2 de cada 1000 jóvenes a los 15 años alcanzan el nivel de lectura. Chile está significativamente adelante de América Latina. Sin embargo, está muy atrás también del mundo, particularmente en matemáticas. Y el problema de matemáticas no es que no sepan algoritmos, porque en las pruebas no se les preguntan algoritmos. Las pruebas son pruebas de pensamiento matemático. ¿Qué pila yo debo comprar si esta me dura tanto y cuesta tanto? ¿Qué ruta debo tomar si estoy aquí y me desplazo hasta este otro lugar? Por lo tanto, no hay que saber algoritmos, derivadas, integrales, no, son pruebas que exigen solo suma y resta, pero exigen mucho desde el punto de vista del pensamiento. La tesis es que aunque Chile esté significativamente mejor y aunque Chile tiene un avance importante en lectura entre el año 2000 y el año 2009, muy importante a nivel mundial, que los investigadores lo atribuimos a la reforma curricular de 1998, pero si ustedes miran matemáticas o miran ciencias en la tabla que estoy presentando, ahí sí no hay modificación. En lectura la hay del 2000 al 2009 y a partir de allí no hay ningún tipo de avance. Y si ustedes miran esta gráfica, se observa que Chile está claramente mejor que los demás países de América Latina, pero si comparamos la línea naranja, que es la de Chile, con la línea azul, que es el promedio para los países de la OCDE, encontramos que cada 30 puntos corresponde a un año menor. Ya dije que esta es el área en la que Chile está mejor, que es lectura. Aún así, frente al promedio de la OCDE, Chile tiene en promedio un poquito menos de 2 años inferior al promedio. Si vemos los cuadros que corresponden a los demás países de América Latina, también observamos que Chile alcanza a tomarle a los demás países de América Latina entre 1 y 3 años de mayor nivel de consolidación en la lectura. Si miramos otros temas, ya no de pensamiento matemático o de lectura, sino la pregunta de si la educación nos está volviendo mejores demócratas
individuos más sensibles, encontramos que América Latina presenta dos problemas muy marcados. Un primer problema es la baja confianza, el bajo tejido social que hemos construido. Para todo el promedio de América Latina, la situación es muy grave versus el mundo. Cuando le preguntan en China a los jóvenes de 14 años, estas son pruebas a los 14, en cuántas personas confían. De cada 100 personas que conocen, los jóvenes de China dicen que en 70. Cuando le preguntan en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, los jóvenes de esos países dicen que confían en 72 de cada 100. Pero cuando le preguntan a los jóvenes de América Latina, ellos dicen que no confían. Ellos dicen que confían tan solo en 6 de cada 100. Y cuando les preguntan a nuestros jóvenes de América Latina si creen que una dictadura que nos quiten los derechos sería beneficioso si eso trae algún beneficio económico en América Latina, 7 de cada 10 dicen que sí. Y cuando le preguntan, ¿y si eso trajera beneficios a la seguridad en América Latina? 7 de cada 10 dicen que sí. En Chile también es mejor la respuesta a la que encontramos en el promedio de América Latina. Pero de todas maneras, en Chile, como ustedes observarían en la gráfica que está al lado, los estudiantes que tienen bajos conocimientos cívicos dicen en el 65% que consideran beneficioso una dictadura si trae orden y seguridad. Y si tienen mayor nivel de conocimiento y de comprensión, baja la aceptación hacia las dictaduras. Esa es la introducción que les quiero mostrar, pero ahora lo hago mediante esta caricatura de Mafalda. Es que es lo que le ha pasado a la educación de América Latina, que sigue metida dentro de un paradigma de transmisión de la información que aquí Mafalda resume de manera muy brillante de si será posible que todo lo que van a introducir en mi cabeza me va a caber en ella. El problema en América Latina, que Chile ha avanzado en resolverlo, pero que todavía falta para impulsar una verdadera escuela que desarrolle pensamiento, lectura crítica, como lo voy a mostrar, es que se le da un peso muy alto a informaciones de carácter fragmentario, a algoritmos, a gramática, a ortografía, a nombres geográficos de accidentes, de ciencias, de historia, a símbolos y menor a procesos más complejos, más estructurales que tienen que ver con el leer, con el escribir, con el debatir. Entonces la pregunta que quiero ahora generar es, ¿qué es lo básico en la educación básica? ¿Qué sería realmente muy grave que un estudiante ingresara al sistema educativo y no adquiriera? Sería gravísimo que no supiera, por ejemplo, el nombre de los ríos o de los presidentes o de los accidentes. Esa es la pregunta que quiero formularles. ¿Qué es aquello que sería muy preocupante que no adquirieran los estudiantes durante el tránsito por el sistema educativo? Y la tesis que voy a tratar de sustentar es que lo fundamental que uno tendría que adquirir en un proceso educativo
son tres tipos de procesos. Uno, los del pensar, desarrollar procesos de pensamiento. Dos, desarrollar procesos de comunicación. Y tres, desarrollar actitudes ante los otros que nos permitan una mayor comprensión de los otros y una mejor convivencia. O sea, la tesis que voy a tratar de sustentar es que el sistema educativo se ha dispersado en múltiples contenidos de carácter particular y ha olvidado las competencias fundamentales en la vida, como son las de pensar de manera crítica, independiente, autónoma, como diría Kant. Realmente el papel de la educación es que un niño que es un menor de edad se convierta en un mayor de edad, pero en el sentido que él le daba, un individuo con criterio, con autonomía, con independencia. ¿Por qué pensar? ¿Por qué insistir tanto de que uno a la escuela no debería ir a aprender? Porque no pensamos con informaciones, pensamos con conceptos de carácter más general. La información que se suele transmitir hoy en los colegios se archiva desde hace bastante tiempo por fuera del cerebro humano, en un celular. Si se les perdiera un celular, ¿cuántos números ustedes retienen? Es muy probable que muy poquitos, porque ya no están grabados aquí los números, sino están grabados de manera externa al cerebro humano. Esta charla yo la tengo grabada de manera externa a mi cerebro, en lo que los ingenieros denominan con un nombre muy poético y muy bello, la nube. O podría grabarlo en una USB, en un disco duro, en un portátil, en la red. Es decir, no están grabadas en el cerebro, están fuera. Lo que uno necesita no es tener la información aquí, sino saber dónde está, cómo podría yo usarla, pero sobre todo cómo puedo procesarla, interpretarla, analizarla, argumentar con ella. Entonces es un poco absurdo que uno se concentre en un sistema educativo en llenar, por ejemplo, en conocer, por ejemplo, símbolos químicos, cloruro de sodio, cuando a lo largo de la vida una información como esa prácticamente solo la usa en dos contextos, o en el contexto del examen con el profesor de química, o en el contexto de llenar un crucigrama, pero la gran mayoría de la información se borra. Los estudios en Estados Unidos que condujeron a David Ausubel a formular la teoría del aprendizaje significativo, los estudios que hizo Novak, por ejemplo, le permitieron encontrar que el 92% de la información que es incorporada en la escuela se borra al cabo de 8 semanas. Entonces la pregunta es, bueno, pero si se borra, ¿para qué nos concentramos en transmitir una información que no va a permanecer? A mí me parece que la tesis del Nobel Gabriel García Márquez es mucho más clara y es: necesitamos una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, irreflexiva, que nos inspire
en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos. Es decir, uno tendría que ir a la escuela a argumentar ideas, a debatir ideas, a formular preguntas, a generar hipótesis alternativas, a interpretar. Entonces, el espacio escolar tendría que ser un centro de discusión. Pensar tiene que ver básicamente con tres procesos. Uno, con los conceptos. Uno no piensa con informaciones. Dos, con los procesos de pensamiento, lo que llamó Piaget con un nombre no muy adecuado, operaciones intelectuales como, por ejemplo, una operación como argumentar, contra-argumentar, dar ideas de soporte a otra, o por ejemplo, inducir, partir de una idea particular y llegar a una más general, o por ejemplo, deducir, ir de una idea muy general a una muy particular, o por ejemplo, con niños más pequeños, clasificar, sería, todo eso serían procesos de pensamiento. Pero hay un proceso especial, que es el proceso que los seguidores de Piaget denominaron, Flavel lo denominó, la metacognición, pensar sobre el pensamiento. Por ejemplo, un profe de matemáticas que diga, no me resuelva el problema, dígame tres maneras distintas de resolverlo, es un profe que desarrolla proceso metacognitivo. Por ejemplo, un profe que diga, no me entregue el examen, saque el cuaderno, revíselo y cambie lo que crea, desarrollaría en el estudiante procesos metacognitivos. Lippmann, por ejemplo, el teórico de filosofía para niños, diría que si lo que vamos buscando es mejorar la capacidad de razonamiento de los niños, lo mejor que podemos hacer es acostumbrarles a pensar sobre su propio pensamiento. ¿Por qué esto no se desarrolla en la escuela latinoamericana? Porque sigue centrada en la transmisión de información. Y esto sí implica una ruptura de carácter estructural a nivel pedagógico que Mafalda nos lo plantea con Quino de esta manera. Cuando el padre de Mafalda le pregunta, ¿pero qué haces aquí con el televisor desenchufado? Y ella dice que quería darse el gusto de poder pensar mientras estaba sentada mirando en el televisor. ¿Qué implica esta tesis? Que todos los profes de todas las asignaturas, de todos los grados, tendrían que desarrollar, uno, procesos de pensamiento, es decir, argumentos, deducciones, inducciones, clasificaciones, seriación, que iríamos a la escuela a debatir ideas, a confrontar, por ejemplo, ideas que no sean ciertas. No importa si yo estoy jugando con mis procesos de pensamiento. Que iríamos a adquirir los conceptos fundamentales de todas las ciencias, pero no la información que es específica. No es saber el nombre particular, el año, no. El concepto que a mí me permite interpretar. Yo puedo decir, la música dudodecafónica no permite que haya quintas ni que haya octavas consecutivas. Si yo no tengo el concepto de quinta, de octava, de quinta consecutiva, de música dudodecafónica, yo no puedo interpretar qué se está diciendo, pero yo sí puedo repetir eso.
Y yo sí puedo decir que la música no permite las quintas consecutivas sin entender. Y yo sí puedo decir, como hice, por ejemplo, cuando fui estudiante universitario, que obtuve muy altas calificaciones en matemáticas sin entender nada, nada, en la universidad. Y uno aprende que la derivada de x al cubo, uno toma ese 3 que está allá arriba y lo baja. ¿Por qué lo baja? No, ni idea. Y después pone la x. ¿Por qué? No, ni idea. Y después a ese numerito chiquito le quita un numerito. ¿Por qué? No, ni idea. Y uno puede resolver el problema del profe sin entender. Para que eso no suceda, el papel de la educación tiene que ser desarrollar esos procesos y no esos algoritmos. Es concentrarse en el proceso, en el concepto y en el proceso metacognitivo. Y el proceso metacognitivo implica una idea, una analogía sería la metacognición es análoga a una junta directiva en una empresa. No trabaja, pero dice cómo hay que trabajar. Eso es lo que hacen los procesos metacognitivos, reelaborar. No hay que leer mucho, hay que leer poco, pero releer. No hay que escribir mucho, pero hay que reescribir, volver a la misma idea, el mismo cuento pero con otro final, el mismo cuento pero con otro personaje. Eso desarrollaría los procesos metacognitivos. La maestra que dice, vean, verifiquen si la suma que hicieron en primer grado es correcta o no es correcta y para verificarlo conviértala en una resta, esa profe tiene la intuición de qué son los procesos metacognitivos. Pero eso implica que todas las materias, que en todos los grados. En Brasil, por ejemplo, hicieron algo gravísimo, gravísimo con el actual gobierno. Y es que prohibieron la libertad de cátedra. Si uno mira con cuidado, es exactamente lo contrario a lo que yo aquí estoy diciendo. Y en Colombia también intentaron. En Brasil lo hicieron con Bolsonaro, de que un maestro no pudiera promover una discusión, salvo en el área de ciencias sociales. Pero están profundamente equivocados, porque todas las materias de todos los grados, de todos los cursos, de todas las áreas, tienen que promover esa lectura crítica. Cuando en Brasil le prohíben a un docente impulsar el debate en materias que no sean de ciencias sociales, van en contra de este primer principio. Segundo, uno tendría que ir a la escuela es aprender a leer, a escribir, a escuchar. Como dice Borges, como decía Borges, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro. Los demás son extensiones del cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es la extensión de la memoria y de la imaginación, o sea, del pensamiento. La lectura hace libre a un individuo. La lectura transforma la vida de un individuo. Un niño que aprendiera a leer muy bien es otro niño. Es un niño que ya no aprende de su propia limitadísima historia y experiencia, sino que aprende de la historia y la experiencia
de los miles y miles de millones de seres humanos que nos han antecedido. Cuando uno ve a alguien que tiene ideas muy originales, suele ser porque ha leído más y leer mejores y más complejos es dialogar con ellos. Hay una manera que ha encontrado la humanidad para comunicarse con los muertos, que no es la tabla Ouija, sino es la lectura. Newton, Galileo, Marx, Freire, es ponernos en contacto las ideas de él con las ideas mías, las angustias, las tensiones, las dudas de él con las angustias, las tensiones mías. Le permite uno hablar con personas en otro idioma, en otro tiempo, en otro espacio, pero sobre todo lo dota de lo que decíamos en pensamiento, de los conceptos para interpretar, básicamente se adquieren es a lo largo de la lectura. Y sobre todo porque uno puede, gracias a esto, hablar con los individuos que han configurado, transformado la historia. No solo lectura, más incluso escritura. Yo toda mi vida escribí libros, pero en los últimos años he escrito columnas para un diario en mi país, en Colombia, el diario El Espectador, y he visto que escribir uno en una columna, por qué hay que cambiar la educación, por qué hay que reivindicar al maestro, por qué hay que garantizar Internet para que haya derecho a la educación mientras dure la pandemia, por qué primero está la vida que el proceso incluso educativo, por qué de todas maneras las familias, los hogares no son todavía, tristemente, en América Latina, en muchos casos, centros de cuidado de los niños y por qué la escuela sí sigue siendo un centro de protección de los niños. Pero escribir eso en una página, pues es un ejercicio muy interesante desde el punto de vista del pensamiento. Escribir, decía Brunner, es la manera más efectiva de distanciarse del aquí y del ahora. Es decir, escribir es pensar. Por eso es muy equivocado un área del lenguaje, por eso es muy equivocado un área concentrada en la gramática, que no tiene que ver con la escritura o con la lectura o con la escucha. Por eso es muy equivocado que se llame así el área o las asignaturas y no propiamente el proceso de comunicación o la competencia comunicativa. Por eso hay que entender que hoy tendríamos que estar trabajando con múltiples textos, con múltiples lenguajes y que los niños y los jóvenes están en lenguajes dominantemente visuales y es un poco absurdo que no se haya incluido el cine, no se haya incluido el afiche, la propaganda, la televisión dentro de los lenguajes o los lenguajes gestuales. Lo que hablamos fundamentalmente lo hablamos con las manos, con la cara, pero eso no está incluido en un área de, entre comillas, lenguaje, que es un proceso mucho más colectivo. Pero esto, ¿qué implicaría? Que en todas las asignaturas tendrían también que desarrollar este tipo de competencias. Eso quiere decir que un profe de educación física tendría que enseñar a leer una táctica y una estrategia, porque ingresa un jugador en un partido y no ingresa el mismo jugador en otro partido. Esa es una pregunta de lectura. Por eso el profe de matemáticas tendría que enseñarnos
más que los algoritmos que eso los hacen las calculadoras muy sencillamente, y por eso el profe dice, me guardan la calculadora, ¿para qué? Para seguir enseñando los algoritmos que él ha venido enseñando. Pero es obvio que si está la calculadora hay que utilizarla. Entonces, el profe de matemáticas tendría que enseñarnos a leer, pero gráficas. Incluso no solo a leer, más complejo, a construir, a dibujar, a crear. Ese es el tipo de escritura que uno tendría que estar desarrollando. O sea, la lectura no la enseña el profe de lenguaje. El profe de ciencias sociales tendría que enseñarnos a leer conflictos sociales, expresiones sociales, dinámicas sociales, tensiones sociales. Entonces, lectura es una tarea conjunta de los diversos profes. En el debate presidencial que afortunadamente condujo a que no religieran una persona como el presidente Donald Trump, que el día de mañana, afortunadamente para la democracia en Estados Unidos y en América Latina, no va a ser reelegido, en el debate que tuvo con Biden, en el único primero que pudieron hacer en 86 ocasiones, Donald Trump interrumpió, no podía escuchar. Él no ha debido aprobar preescolar. Estas son competencias que se deben ir consolidando, el máximo, digámoslo, en un tercer grado. Él no las desarrolló. Él tiene problemas de educación básica, no universitaria, doctorado, no básica, en escritura. Obvio, también problemas, y a esos voy a pasar ahorita, éticos, cuando un docente, cuando en este caso un presidente, entre 23.000 y 25.000 mentiras comprobadas son diagnosticadas por un periódico como el Washington Post. Entonces, ahí hay un problema de manipulación. Y la manipulación es mucho más fácil hacerla cuando la población tiene, como en Estados Unidos, tan bajos niveles de lectura. Los niveles de lectura de Estados Unidos proporcionalmente son más bajos, por ejemplo, que los de Chile. Y ha estado realmente con un problema su educación básica, que uno lo ve al elegir detrás de la elección de alguien así, una educación de muy baja calidad, pues es una tierra fértil para el populismo, para el fanatismo, para la manipulación. Entonces, todos los profes tendríamos en nuestras asignaturas que enseñar a leer, que enseñar a escribir, a escuchar. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque en la concepción que se montó esta escuela es una concepción totalmente fragmentada, donde el profe de un grado no tiene nada que ver con el profe de otro grado, donde el profe de una asignatura no tiene nada que ver con el profe de otra asignatura. La tesis que yo aquí estoy sustentando es que es un poco absurdo lo que sucedió en la educación, que cada profe trabaja de manera independiente. Si 5 personas empujamos un carro para un lado distinto, pues no avanza el carro. La tesis aquí es totalmente la contraria. Todos los profes tendrían que estar, ya lo dije, desarrollando procesos de pensamiento, y ahora lo diría, también procesos comunicativos como la lectura, la escritura, la escucha. Y la última, aprender a convivir, aprender a respetar al otro. La escucha de la que hablaba en competencias comunicativas también tiene una dimensión ética, porque escuchar al otro es valorar al otro, es tolerar al otro, es
de alguna manera, ponerme en el lugar del otro. Entonces vamos a hablar de ese tipo de competencias para convivir de mejor manera, que son condición de la democracia. Y es un tema que la escuela ha dejado en general de lado, por lo menos que le ha prestado un menor nivel de peso, le ha dado al que se le ha dado a los aspectos de tipo académico. Y por eso tal vez tenga razón Eric Fromm cuando decía que mientras la tecnología está en el siglo XXI, pero esto lo decía en 1976, mientras la tecnología grupos que creen que el presidente Donald Trump está cumpliendo un papel para excluir a Satanás, es el término que se usa, está en una cruzada porque una serie de pervertidos se tomaron el control de los medios de comunicación y del Estado y en la cuna de la democracia en América, en Estados Unidos, pues hay un asalto al Capitolio. Sí nos muestra una cosa en una columna que hoy yo publico bajo el título ¿Debemos tolerar a los intolerantes? Y es una reflexión que viene desde los años, digámoslo, muy marcadamente y muy desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial. Un teórico como Karl Popper, por ejemplo, hace esta reflexión. ¿Qué pasa si uno deja que los intolerantes, los incitadores al odio, los que promueven la violencia, sigan haciéndolo y no tengan límites? La paradoja es que ellos, los que promueven la exclusión, la segregación, el racismo, la misoginia, toman el control, imponen sus visiones intolerantes. Entonces dice Popper, vean la paradoja, no podríamos dejar que los intolerantes ser ante ellos muy tolerantes porque impondrían sus visiones intolerantes, como es lo que acaba de evidenciarse en el caso de los Estados Unidos. Yo les mencionaba que en América Latina hay sectores jóvenes, grandes, que consideran que una dictadura es conveniente por los beneficios en seguridad o por los beneficios económicos que puedan traer. Les dije que Chile está mejor que América Latina en estas actitudes precisamente porque ha vivido la tragedia de que se limiten los derechos de la población, la tragedia de que se prohíba la libertad de pensar, de discutir, de debatir, de escribir, pero sí sigue siendo una pregunta de por qué América Latina, nuestra juventud, sigue teniendo actitudes muy condescendientes hacia actitudes por parte de los gobiernos muy violentas. ¿Qué puede hacer la escuela para favorecer la convivencia, para favorecer la democracia? Esa es una pregunta también que se hizo Piaget, quien vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y él decía, bueno, ¿qué podríamos hacer los educadores para promover una cultura de paz? Y él decía que lo clave que él encontraba es que cada uno, sin abandonar su punto de vista y sin tratar de suprimir sus creencias y sus sentimientos que hacen de él un hombre de carne y hueso, apegado a una porción delimitada y viva del universo, aprenda a situarse en el conjunto de los otros hombres. Hoy llamaríamos a eso de lo que habla Piaget tolerancia. Hoy llamaríamos a eso de lo que habla Piaget también en otro sentido, empatía, poder ponerse en el lugar de las otras personas. Este texto de Piaget se llama ¿Es posible una educación para la paz?
Y la escuela sí puede ayudar a promover un cambio cultural, un cambio que fortalezca el tejido social, la confianza en los otros, la esperanza, nuevas narrativas, un cambio que ayude a construir instituciones educativas más democráticas, donde la voz de los estudiantes, de los profesores, tenga más cabida, más importancia, cambios curriculares que no ubiquen la transmisión como la prioridad, sino que entiendan que el papel de la educación no es que un niño sepa más ni nuevas cosas, sino que él construya sus propias identidades, sus propios proyectos y que no solo a nivel del currículo, sino que entienda que hay múltiples espacios de formación. Voy cerrando con ideas como esta. Por ejemplo, nosotros en la institución que yo he creado, le entregamos el colegio a los estudiantes una vez cada 2 meses para que ellos gobiernen, tomen decisiones, decidan qué materias se abordan, por qué. Eso es algo que tiene impactos muy altos en la convivencia, porque entonces los estudiantes mayores que quedan a cargo eh, comparten con los menores y al compartir con los menores se disminuye de manera sensible el bullying, porque si yo, estudiante de último grado, soy profe de un niño de 6 8 años, el día que vea que alguien lo está molestando, le quiere quitar la lonchera, la fila, el puesto en la ruta, pues es muy probable que yo intervenga. Una medida como esa cambia la relación de los mayores con la institución, porque los mayores saben que es un acto de confianza entregarles el colegio y cambia el clima de convivencia. Cuando se hace un estudio en América Latina, no de PISA, sino unos más interesantes, los de la UNESCO, se encuentra que el clima de convivencia es la variable que más incide en la calidad de la educación. Y eso es fácil de mostrar si uno ve, por ejemplo, que Cuba, que tiene muy malas condiciones en infraestructura, pésimas a nivel tecnológico, tiene en estas pruebas, en las pruebas de UNESCO, las que se llaman el Laboratorio Latinoamericano, YESE, CERCE, TERCE, tiene una desviación por encima de Chile, que es el segundo país en esas pruebas de UNESCO. Por lo tanto, no es el ladrillo, no es el computador el que transforma la calidad, sino encuentra UNESCO, son el clima de convivencia. Otra medida, como por ejemplo, que todo estudiante cuando llegue, niño pequeño al colegio, tenga un hermano mayor, uno del último grado que lo acompañe, lo apoye, hable, lo escuche, pues esas medidas cambian los climas de las instituciones. Y la última extracurricular, nosotros una vez al año, cada niño escribe un un pequeño texto para darle un mensaje a otro compañero y lo llamamos el Día del Afecto, y en una institución que tiene 900 niños, circulan ese día, el año pasado, 100.000 mensajes de afecto, de cariño. Eso implica que no puede haber clases porque el clima es muy afectivo. Eso implica que la semana anterior tampoco hay clases, porque para escribir 100.000 mensajes los niños demoran muchísimo tiempo. Pero ¿qué importa suspender las clases si estamos formando mejores seres humanos, más sensibles, más empáticos, que se comprenden más a sí mismo? A eso uno tendría que ir a la escuela, a saber uno quién es, a construir su proyecto, se comprende más a los otros, si es más sensible ante el dolor. O sea, la escuela es para eso, la escuela es, en últimas, para formar un mejor ser humano. Y esto implica
Lo mismo que todos los profes, de todas las áreas, de todos los cursos, tendrían que favorecer la comprensión de sí mismo, el conocimiento de sí mismo, la comprensión de los otros. Cuando uno hace estudios de cuáles fueron los profes que impactaron, no son los que enseñaron algoritmos, no son los que enseñaron los ríos, son los que nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos, a comprender quiénes somos, para dónde vamos, los que nos llenaron de preguntas, los que nos contaron cómo habían sido un poquito sus vidas. Entonces termino con 4 cosas que concluyo de lo que he dicho. Una, hay que relacionar más la educación y la vida. En general, lo que se enseña en los colegios no sirve en la vida. En general, lo que uno necesita en la vida no se lo enseñan en los colegios. Por eso los estudiantes tienen un reto que es muy cruel, muy duro, pero es muy profundo. Y es, profe, aprobé, y si uno dice sí aprobó, toman el cuaderno y lo botan. Eso es dramático porque están diciendo que lo que se enseña solo sirve para ese año, para ese curso, para aprobar esa materia o para llenar crucigramas, pero no sirve en la vida. La pregunta de un joven cuando le dice por lo general al profe de matemáticas, perdón, profe, ¿y esto que usted me está enseñando, para qué sirve? Es una pregunta profundísima. Yo les pido que cuando lo haga y un niño y un joven les haga esa pregunta, ustedes lo aplaudan, ustedes lo feliciten, porque ese muchacho está haciendo la pregunta más importante de la pedagogía. ¿Para qué enseñamos lo que enseñamos? Esa es la pregunta crucial. Toda la reflexión que hoy yo he traído es para insistir en que la gran mayoría de cosas que enseñamos son realmente impertinentes. Julián de Sobrita, él es el decano. Sus máscaras de Full y de Batman, porque estaban allá afuera los fans. Mira que bueno ese. Silencio los ¿Pueden micrófonos. apagar, pueden apagar ahí el micrófono para ir terminando? Los muy buenos docentes son los que nos enseñan a pensar, son los que nos apasionan por la vida, son los que no nos muestran un espejo para ver qué es lo que debemos hacer, sino nos muestran una ventana para que uno construya su propio proyecto. 2, hay que volver a lo básico en educación. Entre menos contenidos, menos competencias, menos conceptos uno trabaje, muchísimo mejor. Por eso la pregunta que ha orientado toda esta reflexión es: ¿qué es lo básico de la educación básica? Menos en educación, con todo el perdón de los matemáticos, es más. Necesitamos trabajar muy pocos conceptos, muy pocos contenidos. Finlandia, que ha obtenido en 3 ocasiones el primer lugar en las pruebas PISA 2000, 2003 y 2006, tiene una reforma curricular para el año 2022 que es eliminar las asignaturas y concentrarse en un número de competencias muy pequeño, en 7. Yo llevo proponiendo en mi país y en otros países de América Latina concentrarnos en 3 competencias. Lo tercero es que el fin de la educación no es el aprendizaje. Lo que uno debería buscar con la escuela no es que el niño sepa más historia, geografía, matemáticas, sociales, sino, y esto sí es distintísimo, que el niño piense mejor, que el niño lea mejor, que el niño conviva mejor. Lo importante es que la escuela nos ayude a desarrollar mejores seres humanos más críticos, más libres, más autónomos, más independientes. El cerebro humano no se hizo para guardar las trivialidades que se enseñan en la escuela. Se hizo para pensar, para soñar, para construir, para formular hipótesis, para amar, para cosas muchísimo más profundas. Y eso lo decía Pepe Mujica cuando
le hablaba a los intelectuales y él les decía que tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la causa. En la capacidad de formular preguntas fecundas que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje. Uno debería ir a la escuela a formular preguntas y no a encontrar respuestas a preguntas que quién sabe quién formuló. Y por eso la tesis central es que todas las asignaturas de todas las áreas deberían concentrarse, y esa es la propuesta, en tres grandes competencias: pensar, analizar, argumentar, clasificar. Dos, en competencias ciudadanas, que todos los profes nos enseñen a conocernos quiénes somos, por qué somos lo que somos, por qué nos enamoramos de quienes nos enamoramos, por qué escuchamos la música que escuchamos y por qué leemos los libros que leemos y no otros. Y tres, que nos enseñen a oír, a hablar, a escribir, a leer. Esa es la educación básica. Ese tendría, creo yo, que ser el propósito de la educación básica. Todos los contenidos que hoy se enseñan o están subordinados a eso o no sirven. Por ejemplo, y ya cierro con esto, yo les dejo esta pregunta: si me volvieran a invitar a Chile, si pudiera volver y tuviera la grata oportunidad de ir a hablar con el colegio de profes y les hiciera esta pregunta a ustedes sobre sus estudiantes. Supongamos que hay un torneo en su colegio, en su ciudad, y que en el torneo intercolegial un árbitro pita un penalti que no fue penalti a favor de su colegio. La pregunta que yo les dejo es: ¿cobrarían el penalti sus estudiantes? ¿O dirían no, yo no lo cobro porque es un error, no hubo penalti? Porque si no es lo segundo, vamos mal en educación. Porque el papel de la educación es para formar mejores seres humanos. Porque el papel de la educación es para formar seres más sensibles, más solidarios, más éticos. Y yo creo que estas crisis tan complejas como las que estamos viviendo, pues tienen dos grandes posibilidades. O triunfa el miedo o triunfa el autoritarismo y los gobiernos concentran más poder, que es lo que está pasando hasta ahorita. En 6 de cada 10 países, esta gravísima crisis de la pandemia ha hecho que se concentre más el poder. O triunfa la esperanza, la posibilidad de construcción más colectiva, la solidaridad. Estamos entre el miedo y la esperanza. Es curioso, pero la humanidad con mucha frecuencia necesita estas crisis para avanzar. Veníamos muy mal como sociedad creyendo que la felicidad consistía en comprar un nuevo iPhone, un nuevo computador y un nuevo pantalón y un nuevo carro. Pues resulta que durante la pandemia han estado guardados los carros, resulta que uno se pone unas camisas más sencillas en todo este periodo. Y uno entiende que lo importante en la vida es que a uno lo quieran, querer, es tener un sueño, un proyecto, una ilusión por la cual vivir. O sea, es curioso, pero la sociedad necesita con frecuencia estas crisis para avanzar. Y la hipótesis que yo tendría es que en educación
eso va a pasar y que vamos a volver a una escuela distinta. Y esa es la que he tratado hoy de presentar, una escuela que nos enseña a pensar, convivir y comunicar. Y termino con unas palabras que encontré en la red hace unos años y que son muy tristes, de alguien que vivió una circunstancia muchísimo más dura de la que está viviendo ahora la humanidad, de la pandemia, y es que vivió en un campo de concentración. Ella es una historiadora brasilera y escribe estas palabras que los invito a tenerlas siempre presentes. Dice Anita Novinsky: soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas en escuelas, liceos, colegios y universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Anita Novinsky, muchísimas gracias, muy amables, y esas eran las palabras que traía para ustedes hoy. Muchas gracias, Julián, en nombre de todos los profesores que te hemos escuchado esta mañana. Bueno, un abrazo para ti, Carlos, y para todos, y sigan. Necesitamos esa transformación que están impulsando en Chile. Un abrazo, nos vemos. Chao.